Hola, saludos a todas las personas que se conectan a esta hora con una emisión más de Conversemos, a través de la emisora Unisterio. Mi nombre es Lida y hoy martes 22 de marzo son las 6 p.m. y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas virtuales con este espacio virtual, pensando para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia. Como ya sabemos, llegamos a ustedes gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados con el objetivo de generar mayor visibilidad para nuestros antiguos estudiantes y resaltar sus logros y facetas luego de pasar por esta alma mater. Conversemos es un espacio radial, abierto a diferentes temas, así que la opinión que se manifiesten aquí son responsabilidad de quienes las exponen y por supuesto no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Hoy queremos que nos acompañes con un hashtag que se llama tolerancia en el proceso de paz y queremos que todas las personas se sumen a esta conversación. Bertica, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo, Lida, buenas noches. Un saludo a mis compañeros de mesa, a nuestra invitada, a los egresados a que nos acompañan hoy, terminando su jornada de trabajo y a quienes estén vinculados. Nos encuentran como @egresadosunicencistas y en LinkedIn como Uniciencia Egresados, y también nos pueden navegar y enterarse de las últimas novedades académicas en www.uniciencia.edu.co, www.unicienciabga.edu.co, y también invitarlos de manera muy especial a nuestro próximo Congreso Internacional de Derecho Constitucional, modalidad presencial, organizado por Uniciencia, con la presencia de magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, junto con prestigiosos abogados litigantes. Nos vemos el próximo 24 y 25 de marzo en el Centro de Convenciones Nuevo Mundo en Bucaramanga, y nos encuentran en las páginas institucionales de egresados, en la página institucional de la universidad, @egresados unicencistas en Facebook. Vamos a dar paso a nuestra querida invitada de hoy para entender mejor el tema de tolerancia en el proceso de paz. Realmente es un tema de corazón y nos vamos a ver en esta conversación, y sin dar más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Aura Mayerly Acevedo Suárez. ¿Cómo estás, Aura Mayerly? Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias primero que todo por la invitación, Berta, a todos que nos acompañan en esta sesión. Encantada de venir a compartir un espacio y dejar un mensaje a todas las personas que nos están viendo sobre la importancia de la tolerancia, no solamente en el acuerdo de paz, ¿cierto?, sino en nuestra vida cotidiana. Ok. Aura Mayerly Acevedo Suárez es abogada de la Universidad UDES, administradora de empresas de la UNAV, de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAV, magíster en Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Hermenéutica Jurídica y Derecho de la Universidad Industrial de Santander, actualmente doctoranda en Filosofía también de la UIS, profesora investigadora de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, investigadora asociada, evaluadora de MinCiencias en temas de investigación, filosofía política, filosofía del derecho, derechos humanos, educación para la paz, cultura de la paz y hermenéutica jurídica. Pero este tema como que es que vamos a hablar, es como para personas como yo que no sabemos mucho. Entonces vamos a entender como el tema primero, qué se entiende por tolerancia, para que empecemos así, bien bonito un programa y además muy interesante. Muchas Claro gracias, que... Aura Mayerly. No, gracias a ustedes. Abordar el concepto de tolerancia es referirnos a
soportar y aguantar las diferencias, ya sea diferencias políticas, diferencias religiosas, culturales, sociales, étnicas, ¿sí? Es un concepto que no es nuevo, es un concepto que surge desde la época de la Guerra de las Religiones en Francia durante la segunda mitad del siglo XVI, donde era una época de fuerte agitación social entre la religión católica con la reforma protestante, que hacían parte hugonotes, luteranos, calvinistas. En ese contexto histórico de guerra de religión por cuestiones de fe, empiezan los pensadores a reflexionar sobre la importancia de la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, que es el primer concepto que se aborda. Entonces, algunos pensadores como Pierre Bailey abordaron libertad de conciencia, que fue lo primero que se empezó a trabajar. John Locke, que nos hace una cuestión a la relación entre iglesia y Estado, aduciendo que la iglesia debe dedicarse a la adoración pública de Dios y buscar una salvación de los hombres. Igualmente él resalta el tema de la libertad de fe, libertad de culto. Entonces es un concepto que es histórico, pero que a través del tiempo se ha ido aplicando no solamente en el tema religioso, sino en todas las áreas, en el tema político, ¿cierto? En lo social. En lo político, por ejemplo, se entiende como un principio democrático, ¿sí? La tolerancia es un principio democrático. En el ámbito social es aquella que nos permite promover valores en la sociedad para una mejor convivencia social. Si nosotros vemos las sociedades actuales, se caracterizan por ser unas sociedades pluralistas, ¿sí? Y partiendo de este elemento esencial, pues es que desde, por ejemplo, la filosofía contemporánea, filósofos como Jürgen Habermas, en su teoría acción comunicativa, él también resalta la importancia de la tolerancia en los espacios de deliberación de la sociedad civil, ¿sí? Del consenso social. Para lograr un consenso social es importante la tolerancia, ¿sí? El aceptar esa diferencia para que se puedan llegar a acuerdos sociales. Entonces, en este proceso de interacción comunicativa que se da en la sociedad, es donde se resalta el papel y el rol de la tolerancia. Entonces, cuando entendemos por tolerancia es soportar, ¿sí? Es que no llegamos ni siquiera a aceptar al otro, simplemente soportamos que el otro es diferente a mí. ¿Sí? Y eso precisamente lo menciona Enrique Dussel cuando nos dice que tolerar se refiere a la espera racional para que el otro mejore los argumentos y lo convenza. Me explico. En un diálogo, cuando tenemos en un diálogo y que las dos partes tienen argumentos de posturas diferentes, siempre una persona va a intentar convencer a la otra con unos argumentos, ¿cierto? Entonces, sí, ese tiempo que transcurre en el proceso de aceptar esa pretensión de validez o lo que la otra persona está exponiendo es un tiempo de no aceptación del otro. Ahí lo está soportando transitoriamente. Entonces, es eso, Berta, y a los que nos escuchan. Tolerar es soportar la diferencia. Entender que estamos en un contexto de diversidad en todas las áreas y tenemos que soportar para lograr que una convivencia social, si lo vemos desde un punto de vista social, del ámbito social. Mayeli, tú has dicho una cosa súper importante frente a las definiciones de la tolerancia y quería hacerte una pregunta. ¿Hay más autores que refieren en la definición como tal del autor que nos comentaste? Sí, ¿O hay todos muchos, tienen, hay o tienen métodos clásicos. paralelos? ¿Sí? No, ¿Son hay todos clásicos, sí. Empiezan desde John Locke, sí, pero todos van en la misma línea. Solamente que desde de John Rawls, se empieza a dar un giro porque se estaba trabajando como una tolerancia liberal. Con John Rawls se da un giro. Julian Habermas ya se abre más, ya se le dice no tanto que soportar. Él habla más desde un espacio de liberación política en la comunidad democrática, donde la tolerancia debe tener unos límites igualmente, ¿sí? Y esos límites de la tolerancia los da la misma sociedad, la misma comunidad, es quien limita eso.
Pero sí hay una línea completa. Empezamos desde clásicos con Bailey, con Voltaire, con John Locke, con Immanuel Kant también nos aborda un poco sobre el tema de tolerancia, no mucho, Sí, hasta los nuevos. Pero desde filosofía, desde ese transcurrir filosófico, llegamos a la conclusión que el tolerar es soportar, ¿sí? Es aguantar. Yo tengo, ya que hablas de las definiciones que me parecen súper importantes y pues obviamente uno creería que cada quien tiene como su postura, ¿cierto? ¿Cómo se plantearía el concepto de la tolerancia en el acuerdo de paz? Bueno, antes de pronto, porque la tolerancia es el primer nivel de encuentro con el otro, ¿sí? De pronto, para cerrar un poquito la pregunta anterior, ¿a qué me hago referencia? Que hay otras formas de encontrarme con el otro, con el prójimo. Está el reconocimiento del otro, está la solidaridad, ¿sí? Está la fraternidad, ¿sí? La tolerancia es el primer paso, ¿sí? Es como de donde se parte. Ahora, frente a la pregunta de cómo se plantea el concepto de tolerancia en el acuerdo de paz, el concepto de tolerancia en el acuerdo de paz, resalto que es un concepto que se menciona 17 veces en el texto del acuerdo, ¿sí? Y hay partes del texto del acuerdo donde se menciona de manera literal. Por ejemplo, en el preámbulo del acuerdo y en la introducción del texto del acuerdo de paz, se resalta que la participación y el diálogo en los sectores sociales, en todos los sectores de la sociedad, promueven una cultura de tolerancia. Y resalta la importancia de la cultura de tolerancia, del respeto, de la convivencia, ¿sí? Teniendo en cuenta pues, que la tolerancia es una conducta universal, es un principio y un valor. Y textualmente lo menciona o lo define el acuerdo de paz como la tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. Esa es la definición que el acuerdo de paz le da a la tolerancia. Armonía en la diferencia. Armonía en la diferencia. Y se tiene que tener en cuenta la solidaridad, la fraternidad, y por supuesto lo plantea el acuerdo de paz, la cultura, el respeto y la convivencia. Y todos estos temas tuvieron que integrarse para decir quiénes hacían parte del acuerdo de paz. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, ¿quiénes hacen parte del acuerdo de paz? El acuerdo de paz se hace parte de la comisión de las FARC, ¿cierto? Pues hizo parte en su momento en tema de diálogos en las mesas de negociación. La comisión del gobierno, pero también se resalta la participación en las mesas de negociación de sectores sociales, de víctimas, ¿sí? Incluso una comisión de víctimas que también se creó y que hizo parte de estas mesas de diálogo. Algo que caracteriza este acuerdo de paz, que es un acuerdo de paz que recibió la participación de todos los sectores. Obviamente también se dio un rechazo por parte de algunos sectores de oposición, pero que estos sectores de oposición al final pues lograron que sus aportes o de pronto sus puntos de vista más bien se incluyeran en el texto del acuerdo de paz. Este tema que nos está contando, que quiénes son los que están participando, el gobierno, las clases sociales, las comisiones para la paz, las víctimas del acuerdo de paz, todos estos actores que estuvieron y hacen parte del acuerdo de paz, ¿cómo podríamos decir que la tolerancia fue fundamental para este proceso? La tolerancia es el primer paso para avanzar en un camino de reconciliación social y es el objetivo principal del acuerdo. El acuerdo lo que busca es una reconciliación nacional y una reconciliación social. Si nosotros revisamos el texto del acuerdo final, se puede concluir que existe una relación importante entre la tolerancia con la participación ciudadana, el respeto a la diferencia, la relevancia de los espacios de diálogo y la deliberación de la ciudadanía. ¿Sí? Todos estos aspectos están ligados con la tolerancia en el texto del acuerdo. Porque es importante, si nosotros al revisar el acuerdo, la tolerancia se menciona y se hace es necesaria para poder lograr esto. Participación ciudadana, en el punto de acuerdo de participación ciudadana es fundamental y lo reitera en varias partes.
El respeto a la diferencia, que lo menciona el acuerdo de manera reiterativa, y para hacer el respeto a la diferencia, pues tenemos que tolerar, ¿cierto? La relevancia de los espacios de diálogo. Para generar espacios de diálogo, y eso nos retomamos un poco a Julian Habermas, dar esos espacios de diálogo y consenso, pues se necesita que exista la tolerancia. ¿Para qué? Para que se puedan respetar las diferencias ideológicas, políticas y demás, y se pueda dar ese consenso social. Y la deliberación de la ciudadanía. Entonces, teniendo en cuenta que son estos aspectos fundamentales para el acuerdo y para la implementación del acuerdo, pues es necesario, la tolerancia cumple un rol fundamental para la implementación de todo lo que se acordó en las mesas de negociación. Ok. O sea, ahí tú nos hablas de la implementación, nos hablas de que se aperturaron espacios de diálogo, se hizo un consenso social y todo este proceso que fue bien complicado porque una cosa son las víctimas, otras cosas son, y los victimarios estaban ahí presentes. Sí. Y también estaba el gobierno y estaban todos estos actores que nos estaban ayudando para que en Colombia se hiciera un proceso de paz y pues que es lo que llevamos hasta ahora. Pero uno puede decir cómo lograr el cambio cultural desde las bases sociales, porque uno tendría que mirar todo este proceso y cómo se logra ese cambio cultural. Mira, los cambios culturales son generacionales, ¿sí? Sí. Y por tanto, el pilar fundamental de estas transformaciones sociales es la educación, ¿sí? Y es cuando se empieza a hablar de una filosofía para la paz o educar para la paz. ¿Qué es educar para la paz? Es educar a partir de principios y valores con el fin de humanizar la acción educativa para dignificar la vida. Entonces, ahí se utilizan apuntes o temas muy transversales en la educación y en los sistemas educativos que permitan reforzar los contenidos actitudinales que son necesarios ¿para qué? Para que el ser humano pueda lograr un equilibrio con la vida y en la parte emocional, ¿sí? Además, para que aprendan a gestionar y resolver conflictos, ¿sí? Que eso es fundamental también en temas de educar para la paz. Entonces, lograr un cambio cultural es un cambio que no lo vamos de pronto a lograr, vamos a decir, digamos que mañana ya todo el mundo en Colombia va a ser tolerante, ¿cierto? Hay que empezar a trabajar con los niños, ¿cierto? Y eso también aquí implica la formación en casa, ¿cierto? Y el papel que cumplen los papás en casa, incluso hasta con el ejemplo, porque los niños aprenden más con el ejemplo, ¿cierto? Sí. Que incluso todo lo que van y le transmiten, el conocimiento que se transmite en las instituciones educativas. Entonces, es empezar desde nosotros en casa a hacer esos cambios y reconocer cuáles son las falencias para realizar esos cambios de cultura. Es que, Auri, uno podría decirle, por ejemplo, nosotros que somos yo, por lo menos que soy víctima de este tema, y uno dice, bueno, las bases sociales y empieza pues todo el proceso, y uno empieza el proceso de los diálogos, hubo la elección del sí y el no y todo este proceso, pero uno que fue lastimado, maltratado, fue mutilado, porque a nosotros nos mutilaron, nos quitaron familias, nos secuestraron, nos hicieron de todo con nosotros. Y uno dice, estos campos sociales, si bien es cierto, es el conflicto armado y es otro tema que me estoy saliendo, pero también uno tendría que decir, ¿cómo lograr? Porque es que somos muchas las víctimas, que somos todos, porque Claro. es que las víctimas de las bases sociales somos todos. Entonces ahí me gustaría que como que nos ayudaras un poquito a cómo lograr este espacio cultural, este cambio cultural en este proceso tan complicado para llegar a unos acuerdos de paz. Mira que eso es un reto, ¿cierto? Y lo digo por qué, pues en un escenario de posconflicto se da el afloramiento de sentimientos negativos, como el odio, el miedo, la venganza, ¿cierto? La ira, que es todo aquello, sobre todo las víctimas que fueron víctimas directas del conflicto, ¿cierto? Y esos sentimientos y ese contexto que vivieron y esas experiencias, esas vivencias, construyen la figura que se llama amigo-enemigo entre los victimarios, víctimas y observadores, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que nosotros ya no vemos a la otra persona, ¿cierto? O a los alzados en armas como enemigos, ¿cierto? ¿Qué hay que empezar a hacer? A deconstruir eso, ¿sí?
y poder entender, ¿por qué? Porque es que esto se convierte en un obstáculo para la reconciliación y la reconstrucción de proyectos de vida. Y aquí es donde yo quiero resaltar algo. ¿Por qué yo les dije en ese momento que la tolerancia es el primer nivel? Recordemos que la tolerancia es soportar. Para poder llegar a una reconciliación que requiere un perdón, tenemos que ir más allá de solamente soportar. Tenemos que avanzar en reconocimiento del otro, que ese es otro nivel. ¿Sí? ¿Qué es reconocimiento del otro? Que yo reconozco, poder reconocerme en el otro, ¿sí? No solamente soportarlo, tengo que reconocer en el otro, como nosotros a veces decimos, ponerme en los zapatos del otro, ¿cierto? Solo así se puede comprender el dolor del prójimo, se pueden comprender sus razones, sus sentimientos, los actos, ¿sí? ¿Por qué se realizaron esos actos? Y así se puede construir como una identidad colectiva. Y esto no va solamente de víctimas alzados en armas o excombatientes, sino viceversa, es de parte y parte, porque es que ambos son bandos que se han entendido, ¿cierto? Se han comprendido como enemigos en toda la historia del tiempo, ¿sí? Entonces es dejar de construir ese concepto de enemigo. Es un reto, pero mira que es algo que va más allá. Por eso yo siempre digo, nosotros no podemos llegar a una reconciliación social y perdón cuando ni siquiera somos capaces de tolerar. Si no toleramos, ¿cómo vamos a llegar al perdón? Eso va a ser muy difícil e imposible, ¿sí? Es como cuando los niños, primero hay que gatear, luego caminamos, ¿no? Entonces es así. Primero aprendemos a soportarlos y se va a ir trabajando poco a poco. Pero, perdón. dime. No, tranquila. Eso de la parte, digamos, de la parte de las culturas y demás, ¿cierto? Que son importantes y lo que tú refieres, los niños se aprenden, pues, digamos, por lo que ven y que tenemos que tener reconciliación y demás. ¿Cuál sería como la importancia? O sea, eso es un nuevo tema para mí, la verdad. Yo sé, Bertica, ¿para ti también es nuevo? Sí, no, pues tanto el tema de nuevo no, porque hemos sido víctimas de este proceso Sí. y uno no está tan nuevo en eso, sino pues que tratando de luchar y lograr que el país mejore y que estos procesos cambien, porque definitivamente necesitamos un país, una Colombia creciente y esos procesos de violencia que no se repitan, que no sigan pasando, y pues lógicamente los temas de paz y la tolerancia, que nos falta aprender tanto de ser tolerantes, pues realmente es el tema de hoy que nos enseñará Auri cómo ser tolerantes para este tema. Para mí no está nuevo porque hemos sido víctimas de este proceso. Pues sí, eso es muy cierto. Yo tengo, y ahorita me corregirás, yo escuché que tu hoja de vida tú has sido par, ¿cierto? Par académico. Sí, para académica. Sí, y pues entrémonos un poquito cambiando el tema de la parte de institución de educación superior, pues obviamente somos Uniciencia y quiero preguntarte en la parte, digamos, en temas de educación superior, ¿qué debemos fomentar? ¿Las capacidades, las aptitudes o las actitudes para comprimir pacíficamente? Pues con todo lo que tú nos refieres de la reconciliación, de los modelamientos que se hacen en casa, de un poquito de regulación emocional, de la tolerancia hacia el otro. ¿Tú qué crees que, cómo podemos Mira, estar ahí? sí, en Colombia se implementó la Cátedra de Paz como un espacio de reflexión, un espacio de crítica, ¿cierto? Donde los estudiantes fomentan competencias, se fomentan los valores, se fomentan los principios democráticos, y es una cátedra que incluso se da o cumple más bien un direccionamiento que lo dio la década para la educación para el desarrollo sostenible en el 2005-2014, ¿sí? Que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2002. Entonces, en cumplimiento de ello, con la Ley 1732 del 2014 y reglamentado con la 1038 del 2015, y a la luz de los postulados que ya ha establecido la UNESCO, la Cátedra de Paz entonces se implementa en todos los niveles de educación, estamos hablando primaria, bachillerato, universidad, Sí. ¿cierto? Para poder generar estos espacios. En lo que es primaria y bachillerato es algo que se debe incluir, ¿cierto?, en el plan de estudios. Ujú. En educación superior se dice es más bien generen un espacio de reflexión, ¿sí? Ya sea seminarios, foros, Conversatorios, conversatorios, cátedras diplomados, sí. transversales, ¿sí?
Pero ¿qué es lo importante? Que esa cátedra de paz cumpla con los contenidos requeridos para generar aprendizajes en los componentes de educación para la paz, cultura para la paz y desarrollo sostenible. Entonces, esos tres componentes deben incluirse y deben cumplirse en esos espacios de cátedra de paz. Entonces, eso es lo que han hecho las universidades. Si nosotros vemos, han incorporado la cátedra de la paz, no como en planes de estudio, currículos, pero sí se han generado los espacios. Sí se han generado los espacios. Okay. Y en congresos igualmente, ¿no? Vemos que inclusive en los últimos años los congresos, eventos académicos se han orientado mucho a temas de paz y posconflicto. O sea, si me permito decir cómo fue que nos acaba de decir, educación para la paz, cultura para la paz y desarrollo sostenible. Sí, señora. En el caso de hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque hoy estamos enseñando y nosotros estamos aprendiendo del proceso de paz, de cómo hacer la tolerancia y cómo uno aprender. Porque es que definitivamente nos han desaprendido y volver a arrancar y llevamos tanto tiempo en esta violencia tan complicada porque son más de 50 años. Sí. Y lo que tratamos es, lo que nos estás diciendo, a los niños incluirlos como una cátedra y a los grandes como nosotros incluirlos en estos procesos para enseñarnos. Claro. Y pues, de verdad, esto es muy interesante y pues es como que, eso es como que es en el proceso de reconciliación para la paz y se incluye la educación y se incluye todo esto para lograr un proceso de paz. Señora, perdón, no te escuché, ¿verdad? O sea, cuando uno habla de reconciliación social, cuando uno habla de cambio cultural y cuando uno habla de formación de una cátedra cultural contemplado en la ley 1732 del 2014, ¿estoy mal? Entonces uno ahí cómo lo mira, cómo mira esa reconciliación social y cómo mira todo este proceso de educación. Mira, lo que se aporta desde las aulas, desde cada aula de clase, los espacios de reflexión, lo que se busca es generar estas capacidades, ¿cierto? Y estas habilidades en los estudiantes para poder gestionar y resolver conflictos y para poder promover valores y principios que le permitan convivir en sociedad, ¿sí? La educación ha sido pilar en los procesos de paz, ¿sí? Incluso, por ejemplo, el primero, para hacer una referencia en el proceso de paz de Sudáfrica, los actores incluyeron el discurso del perdón y la unidad nacional, haciendo una reforma educativa, obviamente acogiendo la propuesta de la UNESCO, y ellos adoptaron también la Cátedra de Paz, ¿sí? En el proceso de Irlanda del Norte, también en el 98, también se adoptó un proyecto que se llamó Exploremos los Derechos Humanos, y es un proyecto que se ha impartido también en todas las escuelas. Entonces, lo que se hace a través de esta educación es fomentar estos principios y estos valores a los estudiantes, pero también esto es complemento. O sea, esto debe ser un complemento de la formación en casa, ¿sí? Porque no le podemos dejar todo a las instituciones, ¿sí? Con este aporte, con este aporte de la Cátedra de Paz, que obviamente pues, ha tenido un poco algunas falencias en el proceso de implementación, sobre todo en temas de colegios y primaria y bachillerato. A pesar de eso, yo le apuesto y yo considero que es la vía, el camino para poder empezar a fomentar, a sembrar la semillita de cambio que vamos a ver de pronto no en una, sino por ahí en 2 o 3 generaciones, ¿cierto? Claro. Pero hay que empezar, ¿sí? Hay que empezar. No, y es que definitivamente el niño de hoy es nuestro futuro. Así hay que verlo y si los estamos enseñando desde chiquiticos, pues seguramente cuando crezcan no van a aprender a no ser tan fuertes. Claro, y es que eso es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de los colegios, el matoneo, el tema del bullying, todo eso, empezar a conversar con nuestros niños es, obviamente en las instituciones igual, poner atención en esos casos,
Pero es eso lo que, ahí es donde empezamos nosotros a hacer esos cambios de generación, esos cambios de cultura, con esos pequeños. Mira, para contarte, escuchaba a un joven el otro día, como de manera fuerte y con dolor en su corazón, eso le pasa por ser malo, la venganza, el dolor, la rabia. Y uno decía, bueno, y uno cómo hace, uno lo escucha y uno queda, pues nada, porque uno cómo le puede controvertir. Entonces uno dice, bueno, es importante que en los colegios, en la escuela, en la parte pública y en la parte privada se esté fomentando esta formación. Ahí, ¿cómo se le dice a los jóvenes? Empiecen a cambiar, empiecen a aceptar y empecemos a entender que este dolor no es solamente suyo, sino es de todo un país, porque es que ese dolor es que no sé si nos lo habrás dicho, pero es que las víctimas de todos estos procesos no es solamente los que hemos sido víctimas directas, sino también las personas, es toda la ciudadanía, es todo el país, porque no vamos a decir, nos volaron el puente, volaron una casa, volaron un edificio, mataron a tantas personas, violaron niñas, hicieron todos estos daños que nos han hecho a nosotros. Y todo el pueblo colombiano lo llora en su corazón. Y si no lo ha sentido directamente, imposible que uno lo Indirectamente, sí. sienta. Es como que, y eso uno como tú que estás metida en este proceso y que eres una educadora y además que te ha formado pensando en esto, porque en verdad sí, su formación es como para ese tema de paz, de tolerancia, de reconciliación, de educación. ¿Cómo más le Mira, ayudaría a estos chicos? mira, te voy a contar una experiencia y, a ver, y es como lo estoy manejando, ¿cierto? Porque obviamente soy educadora y pues estoy en educación superior en universidades. Y tengo la fortuna de tener los primeros semestres. Y digo fortuna porque es que apenas llegan, están en ese cambio, ¿cierto? Sí, de colegio a universidad. Sí. Están en los primeros semestres. Gracias a Dios tengo el carisma de llegarles a los muchachos. Entonces, siempre hay una lectura. Yo escojo unas lecturas que los motiven, que primero que los hagan reflexionar sobre ellos mismos. Por ejemplo, el elogio de la dificultad, ¿cierto? El ensayo del elogio de la dificultad. La crisis de las humanidades de Martha Nussbaum, ¿sí? Textos que los lleven a reflexionar sobre su importancia en la sociedad, el rol que ellos tienen en la sociedad y la importancia de que ellos estén bien con ellos mismos. Entonces, generalmente yo les hago la pregunta, ¿ustedes cuántas veces han reflexionado cuáles son sus virtudes? Háganme en una lista de 50 virtudes. Hey. Claro, se quedan así. Yo dije, estoy segura que nos toca ponernos a buscar en Google cuáles son las virtudes de un ser humano para poder mirar si alguna de esas sí es mi virtud. Yo les que nosotros no nos conocemos. Entonces yo creo que empezar a hacer ese tipo de reflexiones con los chicos y empezar a tocar ahí en la parte interior, en ese ser interior, para poder hacer esos cambios. No dejarles solamente a los papitos, sino yo creo que en las aulas de clase nosotros tenemos como docentes, como profesores, maestros, ¿cierto? Ese espacio que no podemos desaprovechar. Entonces es eso. El libro de Martha Nussbaum para que todos nos lo aprendamos, porque ella es una excelente escritora. Tiene nomás los 59, ya casi 60 doctorados a honores. ¿Cómo es que me dices el libro de ella? La crisis de las humanidades. La crisis de las humanidades. ¿El otro cuál fue? El otro es el elogio de la dificultad. ¿De ella también o de otro autor? No, el elogio de la dificultad es de, de Zuleta. No recuerdo ahorita el nombre, ya déjame mirar porque se me olvidó el nombre. Crisis de las humanidades, la crisis de las humanidades. No he Estanislao Zuleta, Estanislao Zuleta. Eso fue un ensayo de Estanislao Zuleta. O es un ensayo. Yo le cuento que voy a leer ese libro. Sí. Me cuesta leer a Martha Nussbaum, me cuesta leerla, pero es un Pero es interesante, es un libro interesante y mira que y es lo primero, la verdad es que de esa manera es que yo siempre abro mis cursos, ¿sí?
Y esa es la manera, la forma, es uno de los caminos o un consejo también, de pronto quien quiera tomar, de generar espacios de reflexiones. ¿Qué es eso? En la educación la educación no se puede limitar a solamente transferir conocimiento. Desde pequeños tenemos que llevarlos a eso, a que reflexionen, a que piensen, a que se cuestionen, ¿sí? Eso también ayuda a fomentar valores. ¿Cómo le enseñarías a un niño pequeño desde casa? ¿Cómo le enseñarías a empezar a ser tolerante y a empezar a enseñarlo que no le haga daño al otro, que no le haga bullying, que no le diga que su pelo está largo, que su pelo está mal, que sus gafas están mal, que cualquier cosa? Los niños ahora sí. Son así. Y lo digo porque yo también tengo 2 hijos, ¿verdad? Entonces, Okay. a mí ya me ha empezado, ya mi niña tiene 7 años. Y ella precisamente hace 2 semanas me llegó y me dijo, ella utiliza gafitas, ¿no? Entonces se quedó mirando, me dijo, mami, yo me veo más bonita sin gafas. Yo me quedé mirándola, yo le dije, no, mi amor, tú eres bonita con gafas y gafas. ¿Por qué dices eso? Dijo, es que en el colegio unos niños me están diciendo que por el color de piel la molestan, ¿cierto? Y porque usa gafitas. Ajá. Entonces yo la paré frente al espejo. Le dije, ponte las gafas. Y se quedó mirando. Ahora dime, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves bonita? ¿Te ves fea? Me dijo, no, mami, yo me veo bonita. Yo, bueno, ahora quítate las gafas. ¿Cómo te ves? Bonita. Yo le dije, es que no importa lo que los demás digan. Es como tú te sientas y te ves. Si tú te sientes bien y bonita con gafas, eres bonita. ¿Sí? Entonces, hay que mirar cómo llegarle a los niños, ¿cierto? Porque es muy complejo, ellos no podemos, y además lo otro, el ejemplo, ¿sí? Yo creo que el ejemplo es en casa, se da en casa. ¿Qué ejemplo van a tomar los niños en un contexto familiar donde no se promueve el diálogo, donde los problemas se resuelven con gritos, con insultos, con golpes, ¿cierto? Donde simplemente de pronto se denigra o se menosprecia los logros de alguien en la familia. Entonces, todo eso, los niños son una esponjita, entonces ellos absorben todo, ¿sí? Entonces, el ejemplo también es importante. Y aquí hay alguna frase que yo hace un ratito encontré, donde decía que la intolerancia en la sociedad es la suma de las intolerancias individuales. Efectivamente, nosotros no podemos pretender cambiar el mundo cuando no hacemos el cambio primero individual, ¿sí? Entonces, es como la forma, ¿verdad?, de poder llegar a los niños, con ejemplo, ¿cierto? Y recordarles siempre lo importante y el valor que tienen ellos, para hacerlo de una forma, de un carácter más fuerte, ¿cierto? Que ahorita los niños yo le voy a también... contar la experiencia que tuve con mi hija. Yo no sé si lo hice bien o lo hice mal, ahora que lo menciona, pues yo no pensaba en el bullying que le fueron a hacer a mi hija, pero sí el rechazo, pues sí era el bullying, pero como a la vez rechazo. Mi hija apenas entraba al jardín de 2 años y pues claro, tuvo un problema muy delicado en sus ojitos y por supuesto le ordenaron gafas a los 2 años y no las podía quitar pero a ninguna hora. Y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora cómo hago para que esta niña me lleve las gafas? Yo lo único que hice fue llevar un pastel al colegio, llevar un litrón de gaseosa, entregárselo a la directora y decirle, mire directora, mejor les da a todos torta y les va a dar a todos gaseosa y les presentan a mi hija con gafas y que la feliciten lo linda que se ve. Porque mi hija odiaba esas gafas, no las quería ver y además que tenía que amarrárselas atrás, ella no quería ponérselas. Y yo pienso que pues, como que no sé si eso sería bien o mal, pero... Bien, claro. Motivaste a los niños para que... para alguien, pero he sido yo con mi pequeña de 2 añitos que no le podía quitar las gafas porque tenía problemas gravísimos de visión. Entonces, Ya, pues, es muy pequeñita, 2 años, muy pequeña, claro. sí, muy chiquita, apenas entraba a su jardín y me acuerdo que la profesora se llama Siria Mendoza, allá en La Victoria yo vivía, y llegué a donde Siria y le dije, Siria, el ponqué y la gaseosa, y por favor, ayúdame, que nadie le vaya a decir a mi hija que es fea por las gafas. Y yo, bueno, por lo demás le podrán decir porque uno tampoco lo puede evitar, los sufrimientos de los niños tampoco los puede evitar, pero que por ese lado no me la vayan a rechazar porque si no, pues grave para mí. Claro. Bueno, pues un tema bien interesante
y nos gustaría muchísimo que nos hablara hoy Auri Mayerly, y es un consejo que le darías, pues ya escuchamos de lo de los niños, pero también cómo hiciéramos para ya los adolescentes y nosotros los mayores que nos están escuchando y los jóvenes para a tener más tolerancia en la cotidianidad. Mira, hay unos principios para la tolerancia, son básicos. Yo digo, uno es aceptar, bueno, respetar, ¿cierto? Aceptar y respetar las creencias de los amigos, ¿sí? De las demás personas, ¿sí? Comprender también que en este mundo existe una diversidad, o sea, hay que mentalizarnos, ¿cierto? Hay que tener como el chip ahí que nosotros en el mundo no estamos solos y que existe una diversidad de personas. Cada persona es un mundo. Entonces no podemos pretender, ¿cierto?, que todos piensen y actúen y que tengan las mismas posturas que nosotros tenemos. Otro, no responder a agresiones. ¿Sí? Nos cuesta. Nosotros somos a veces muy emocionales, la ira, la rabia en un momento, acalorados, nosotros contestamos feos, pero es no responder a agresiones, tratar de guardar a veces que es mejor responder con silencio, ¿cierto? Es más prudente. ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? Sí, es duro, pero mira que es un reto, pero yo te decía al principio, la reconciliación es un reto, y es un reto de cada uno, es de individualidades, ¿sí? Mantener la calma frente a los infortunios, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que a veces en el ambiente de trabajo, en la universidad, nos incomodan con comentarios, con chismes. Es enfrentar eso con calma, ¿sí? Incluso evitar confrontación. Hay algo que me dicen mis padres, me dicen, yo no entiendo usted por qué estudió Derecho si a usted no le gustan las peleas ni las discusiones. Yo le dije, no, yo creo que es al contrario, yo creo que el Derecho es más bien es para conciliar, ¿no? Claro. Yo soy más conciliadora, ¿sí? Y entre más, yo lo que evito es evitar esas discusiones y evitar peleas. Aparte que se carga uno muchísimo, le quita uno la tranquilidad y la paz. Y no se resuelve nada. Entonces es aprender a ser calmados, aprender a responder no responder con agresiones, y aprender a controlar emociones. Eso es importante, ¿sí? Incluso de la psicología, aprender a controlar emociones. Porque a veces uno llega y uno, ¿cómo hacemos para controlar emociones? Mira, hay algo, mi hermana, mi hija yo practico meditación, ¿cierto? Yo medito muchísimo y mi hija me ve y ella tiene 7 añitos y ella ya está empezando a gustarle el tema, entonces ya a veces también le da por hacer lo mismo. Y ella me dice, madre, mami, yo no soy capaz de controlar mi ira porque ella explota muchísimo. Entonces yo le digo, nena, cuando tengas mucha rabia, cierra los ojos y respira. Haz técnicas de respiración. Cuando estés calmada, respondes. O simplemente te alejas y te distancias. Cuando ya estés calmada, respondes. Porque es que en medio de la ira, ¿cierto? Y del enojo, y del odio, y del rencor, pues no se van a herir con las palabras, ¿cierto? Y no se va a solucionar el conflicto. Ahí es importante, pues lo que yo te decía hace un momento, Berta, de la importancia de que los niños aprendan a gestionar los conflictos. Es eso precisamente. Es ante un conflicto yo cómo voy a actuar, ¿cierto? ¿Cómo actúo frente a un conflicto? ¿Cuál va a ser mi actitud? Bueno, o sea, respirar, quedarse uno calmado, aislarse un poco y esperar. Eso por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? A mí me dicen algo y seguramente yo... A mí también, mira que yo también he estado en ese tema, no. Y cuesta mucho, o sea, y he aprendido de a poquito. Por eso yo te digo que esos son cambios que no son cambios abruptos, ¿cierto? Son procesos. Es como procesos. adquirir el hábito, adquirir el hábito, adquirir el hábito. Exactamente. Yo peleo todos los días y adquiere el hábito. No, mentiras. Sí. Bueno, pues, pero la verdad es que ese tema, pues mire que hablamos de cordialidad, de cotidianidad, de mejorar el tema en la educación de los niños, de los jóvenes, de los adultos,
hablamos de que, qué frase tan bonita, la tolerancia en la sociedad es la suma de las tolerancias individuales. Hemos aprendido hoy a hacer, a empezar desde a poquito, a ver cómo empezamos a ser más tolerantes. Hemos aprendido cómo se vive en el marco de los procesos de paz. Hemos aprendido cómo se ve la tolerancia en la educación y también hemos aprendido cómo lo manejamos con nuestros pequeños, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos y ahora nosotros aprender de grandes. Qué bonito programa el de hoy. Muchísimas gracias. Auri Mayerly, estuvo espectacular. Agradecerle también por todos sus aportes y también a todas las personas que nos acompañaron en las redes sociales, a nuestros egresados, estudiantes y a la comunidad en general que nos siguen a través de Unisterio y en directo. Nos encuentran en Facebook, en Unisterio y también en Egresados Unicensistas y en nuestros diferentes medios de comunicación digital. Queremos también invitarlos a leer el boletín de egresados y que participen con sus artículos. Toda la información la encuentran en nuestra página de egresados en Facebook y recuerden también visitar la página de la universidad www.unicienciabga.edu.co. Les recuerdo el Congreso Internacional de Derecho Constitucional 24 y 25. Ha sido un grandísimo placer hablar hoy con usted. Gracias a Lida, gracias a Lionel y a nuestra querida invitada de verdad, Aura Mayerly, que nos ha dejado unas grandes enseñanzas. Nos encontramos el próximo martes a las 6 de la tarde en otro episodio de Conversemos. Esto ha sido todo por hoy y nos despedimos. Buenas noches, un abrazo, Mayerly. Buenas noches. Muchas gracias, un abrazo grande.